Estaba mirando una película en casa y me di cuenta de algo que tal vez lo que a mí me gusta tanto de los cuadros de Johannes Vermeer, que es lo que voy a hablar un poquito en este video, es justamente cómo en un pequeño cuadro este pintor holandés, Johannes Vermeer, lograba pintar o no solo un cuadro, sino como si fuera toda una narración, una película, una novela. Era una pequeña obra de teatro contenida en un cuadro. Claro que para lograr en un pequeño cuadro, como pintaba él, la mayoría de los cuadros de Vermeer son de pequeño formato, lograr que esa escena tuviera una narración, que la persona que mirara eso se preguntara de dónde habían salido esos personajes, dónde estaban, qué pensaban, y eso generara emociones, bueno, sentimientos, todo eso. Hay que ser realmente un gran maestro. A mí me gustaban tanto los cuadros de Vermeer, de ver fotos y imágenes en libros, que hice dos reproducciones, dos copias de obras de Vermeer muy famosas. Una es esta, que es la Dama de la Perla. Yo le hice una pequeña modificación porque hasta aquí tenía un vestido, como una capa, ¿ven? Y yo le saqué un poquito la capa y hasta ahí para que se vea un poco más la piel de esta mujer, que según cuenta la historia, en realidad no existió, aparentemente era una pintura que Vermeer hizo como de prueba, ¿no? Tiene un formato muy pequeño y está en un museo en La Haya, creo. Y bueno, yo hice esta reproducción. Y otra reproducción que hice son pinturas al óleo sobre lienzo. Es esta, que es la obra de El Geógrafo. ¿Ven? Más o menos ahí algo salió, hay algunos detalles que están bastante logrados, me parece. Esta es una obra que me gusta mucho, El Geógrafo, porque tiene una significación muy importante. El tema de la cartografía en esa época en Holanda era de suprema importancia, y bueno, eso lo capturó Vermeer en ese cuadro. En muchos cuadros de Vermeer aparecen mapas, bueno, y aquí también aparece uno. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo pinté estos cuadros, estas dos copias de Vermeer, me di cuenta de algo, que hay algo que hace Vermeer que es imposible, pero este pintor lo hace. Pinta la atmósfera, pinta el vacío, pinta el ambiente. No es solo el dibujo de las formas, sino el ambiente, el vacío, el aire. Pinta el aire. ¿Cómo hace para pintar el aire? Bueno, no sé cómo lo hace. Se dice que trabajaba con veladuras, ¿verdad? Que es una técnica muy antigua, ¿no? Donde se van a... Todo bien con la técnica, pero no es fácil hacerlo. Y bueno, si hay un pintor que logra pintar el aire, ese es Vermeer. ¿Y qué ambiente capta? Bueno, el ambiente de esa luz, la luz tenue de Holanda, del norte de Holanda, ¿verdad? Eso es lo que logra captar en sus cuadros. Incluso este cuadro que yo hice, después que lo terminé me di cuenta, no, pero tiene mucha luz, está con mucha luz. Y claro, la obra original tiene una luz mucho más tenue, envuelve al personaje como en una atmósfera de melancolía, de misterio. Bueno, pero de Johannes Vermeer es muy interesante su biografía. Nació en 1632, falleció en 1675. No hay tantos datos de la vida de Vermeer, pero sí se sabe que no pintó muchos cuadros. Aproximadamente hay 35 cuadros conocidos de él. Probablemente haya pintado unos cuantos más que se han perdido, se han destruido o existen, pero no son atribuidos a él. Y lo que podemos decir es que era un hombre que siempre vivió
un poco agobiado nunca estuvo muy cómodo económicamente. Él venía de una familia el padre era dueño de una hostería, un restaurante con hotel. Y bueno, él heredó esa hostería y se ocupó un poco de eso. También comerciaba obras de arte. Y pintaba, ¿no? Pintaba por encargo. Eh, tenía dos o tres personas que eran las que le encargaban principalmente obra. Y bueno, eh, pasó que ya hacia 1670 eh, fallece uno de los mecenas de Vermeer, una de las personas que más le encargaba obra, y empieza a haber problemas económicos en Holanda. Eh, y resulta que más adelante, en 1673 por ahí, se genera una guerra entre Holanda y Francia. ¿Tá? Una Francia muy poderosa, la Francia de Luis XIV, el Rey Sol, que lo que hace es un intento de invasión hacia Holanda. Y Holanda, que estaba muy menguada en ejército en ese momento, tenía poco poderío político y militar. La defensa que tuvieron fue inundar, romper los diques y inundar el terreno, inundar parte del territorio de Holanda. Bien, digamos, ¿y eso qué tiene que ver con la vida de Vermeer? Bueno, tiene mucho que ver porque Vermeer, que estaba ya en bancarrota, no vendía obra, la hostería estaba llena de deudas. Resulta que en ese momento estaban viviendo de el dinero de la suegra. ¿Tá? La suegra tenía terrenos arrendados, tierras, y con esos arriendos, con el alquiler de las tierras, ellos vivían. Vermeer tenía 11 hijos. Bueno, resulta que con el tema de la guerra y la inundación de las tierras y la crisis económica, el ingreso en la casa de Vermeer llegó a cero. Quedaron sin un peso. Vermeer tenía los cuadros, no los podía vender, no había compradores, la suegra no podía cobrar su renta, no le podía pasar dinero a la familia. Entonces eso fue un desastre anímicamente para Vermeer. La misma señora dice, en un escrito que aún se conserva, que de un día para el otro, dice la señora, un hombre sano se acostó sano y falleció muerto. Supuestamente por un pico de estrés o un ACV, algo así. Se dice que fue por la angustia, por las deudas, por no poder mantener a su familia. Bueno, el tema es que a los 43 años fallece Vermeer. Y después pasaron 200 años para que la obra de Vermeer volviera a ser reconocida. Un crítico francés empezó a hacer una investigación porque había visto unos cuadros que le llamaron mucho la atención y empezó a juntar datos sobre la obra de Vermeer, y hoy es uno de los pintores holandeses más renombrados. Pero hay que decir que para ser un renombrado pintor en Holanda, con el nivel que hay, tenés que ser un número uno. Bueno, y Vermeer está ahí. Hay que decir, personalmente, algunas obras que yo vi en el Metropolitan, el Museo Metropolitan de Nueva York, las que están ahí, no son las mejores obras de Vermeer. Son obras buenas, pero las obras más importantes son las que están en Holanda y en el Museo de Berlín. O sea que hay que ir a Europa para verlas. Tal vez un día pueda ir. Y esas son, creo que, no todas las obras de un pintor tienen la misma calidad. Bueno, las obras de Vermeer, no todas son geniales, pero las que son geniales realmente están a un nivel altísimo. Sobre todo, esto que les decía, ¿no? De un artista que pinta el aire. Pintar el aire. ¿Cómo hace para pintar el aire? Vermeer lo lograba. Y bueno, yo lo quise seguir, ahí hice una copia, pero me quedaron más o menos. A mí me gustan porque me acompañan, las veo todos los días y siempre me acuerdo de
Pobre Vermeer, que murió angustiado, a pesar de ser un gran maestro de la pintura, un genio. Bueno, las cosas de la vida, a veces las cosas no salen como tendrían que salir.